intención de esta mañana y de esta noche también es que podamos rendirle culto a Dios. Qué mal hablamos los cristianos. Decimos, voy a ir a la iglesia. No vamos a la iglesia. Vamos al templo, a la casa de Dios, a congregarnos con nuestros hermanos y a entregarle alabanza y adoración. A veces decimos, voy al culto. No voy al culto. Vengo a rendirle culto a Dios. Vengo a rendirle culto a Dios. No voy al culto a ver qué pasa. A ver si recibo algo. A ver si está buena la alabanza y me entusiasmo un poco. No, la forma en que vengas, mi hermano, desde tu altar privado, va a ser el culto que le rindas a Dios en público. ¿Cómo venís al culto, a entregarle culto a Dios? Se demuestra en tu actitud. Se demuestra en tu entrega, se demuestra en tu corazón, se demuestra en la forma en que le rendís sacrificios espirituales al Señor. Y los sacrificios espirituales tienen que ver con rendirle alabanza, con rendirle con entrega a todo nuestro ser, con mi ofrenda, con mi diezmo, con mi oración, con mi servicio. Estos son los sacrificios espirituales que Dios está buscando. Vamos a buscar en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5. Hay una frase que me gustó mucho, que la vamos a hacer escribir. Una parte de esa frase que leí dice, la iglesia, escuche bien esto primero, antes de leer en 1 Pedro, la iglesia no tiene público, tiene adoradores. La iglesia no tiene público, tiene adoradores. Somos la iglesia y no asistimos a un culto. Somos la iglesia, no asistimos a un culto. Ofrecemos un culto a Dios. ¿Se entiende esto? Amén. No asistimos a un culto, ofrecemos un culto a Dios. ¿Culto qué es? Honra, entrega, dedicación, ofrenda espiritual. El público asiste y reacciona. Cuando usted va al cine, va a una obra de teatro, está asistiendo y está reaccionando a la obra. Si le gustó la película, está contento, está feliz, está metido en el drama. Si no le gustó la película, hay algunos que aprovechan para dormir en el cine. El público asiste y reacciona. Los adoradores, escuche bien esto por favor, los adoradores se postran y se entregan y se rinden. Esto es rendirle culto a Dios. No voy a la iglesia, voy al templo. No voy al culto, vengo a rendirle culto a Dios. Si no tenemos esta actitud, mi hermano, si solamente somos un público que asiste y reacciona, no podemos esperar que Dios obre sobre nuestras vidas. Dios se manifiesta en la alabanza y la adoración de su pueblo. Dios se manifiesta cuando recibe la alabanza y la adoración. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer o para que por ella crezcáis para salvación. No, te pasaste a Juan, a 3, ya me parecía. Ahí está. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida
y preciosa. Versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Saben que los creyentes a quienes se dirigía el apóstol Pablo estaban viviendo por un tiempo muy difícil de persecución. Cuando el apóstol Pedro les está escribiendo en el tiempo de Nerón. Saben que en el tiempo de este emperador romano, Nerón mandó a quemar la ciudad de Roma y le echó la culpa, esto es una pequeña síntesis histórica, le echó la culpa a los cristianos y allí se desata todo un tiempo de persecución contra el pueblo de Dios. Y el propósito entonces que el apóstol Pedro tiene para escribirle esta carta a los cristianos que están sufriendo este tiempo de persecución, entre ellos también los apóstoles, entre ellos todos los cristianos que estaban en el imperio romano, por donde se había desparramado todo el evangelio en ese tiempo, es ayudarles, es enseñarles a vivir victoriosamente en medio de tiempos difíciles. Él quiere enseñarles a cómo vivir la victoria que ya tenemos en Cristo en tiempos de dificultad. Para nosotros, ¿cuáles son las dificultades que vivimos en este tiempo? Y un problema de salud, me robaron esto, un problema en la familia. Estas son las dificultades que pasamos. Mis hermanos, el apóstol Pedro le está escribiendo a cristianos que estaban viviendo tiempos de persecución, tiempos donde estaba en juego sus vidas y donde los pondrían entre la espada y la pared de decir, Cristo es mi Señor, o creo que el emperador Nerón es el Señor. Y sabemos que el que afirmaba que el emperador Nerón era el Señor, era perdonado y podía volver a su hogar, pero el que decía Jesucristo es mi Señor estaba poniendo en juego su vida. Él les escribe para que ellos no pierdan la esperanza. Mis hermanos, la esperanza se pierde o no dependiendo de en quién estamos confiando y en quién estamos esperando. ¿Se entiende esto? De en quién estás confiando y en quién estás esperando. La esperanza en Dios nunca es en vano, porque sabemos que Él no nos va a fallar. Sabemos que Él está sentado en el trono y confiamos que Él tiene el control de todo. En este 2020, mi hermano, ¿dónde vas a poner tu esperanza? ¿Dónde vas a poner tu esperanza? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. Está buscando de dónde va a venir la respuesta para las luchas, para los problemas que está teniendo mientras va al templo. Y él vieron que cuando tenemos un problema, cuando tenemos una lucha, nuestra mirada busca un lugar de donde puede venir la salida. Pero allí mientras él va con el pueblo alabando y adorando y estaba buscando en los montes, la respuesta dice, mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Él recuerda, eso brota de su corazón, no brota de las montañas. No ve algo que le da esperanza allí en las montañas. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El apóstol Pedro trata de que los cristianos no se amarguen en medio de estos tiempos difíciles. Qué difícil es llevar adelante y vivir conforme a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Poneme por favor versículo 16. ¿Saben lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18? 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Es difícil vivir esto, pero qué bueno cuando lo podemos aplicar a nuestras vidas. Dice, estad siempre, ¿cómo? Gozosos. ¿Estamos todo el día gozosos? ¿Estamos siempre gozosos?
No estamos siempre gozosos. Esa es la realidad. ¿Qué dice el próximo, el 17? Orad sin cesar. Esto sí, podemos estar en una actitud de oración constante. Y el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es lo que anhela Dios para nuestra vida diaria, que estemos siempre gozosos, que estemos orando constantemente sin un límite de espacio y lugar, y que estemos dándole gracias a Dios en todo. Y la clave es estando en Cristo Jesús. Él también anhela que tengan esperanza, que no se amarguen, que tengan gozo en estos tiempos de prueba, mientras están esperando en el Señor y mientras tienen la expectativa de que viene la segunda venida. Este es un tema que nosotros lo tenemos medio ausentes en nuestra vida diaria. No estamos viviendo como si el Señor viniera ya. ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar o no? ¿Amén? Uy, sí, ahí me dice, amén. ¿Amén o no amén? Amén. Es lo mejor que nos puede pasar que venga el Señor y que nos lleve a su presencia y que nosotros llevemos a una multitud de almas con nosotros también para su gloria y para su honra. Esto es lo mejor que puede pasar. Pedro los está animando y nos anima que al llevar una vida obediente, victoriosa en la aflicción, en tiempos difíciles, se puede compartir aún el mensaje en ese mundo, en ese mundo hostil. En medio de las pruebas, poneme por favor 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. En medio de las pruebas, de las luchas, de las enfermedades, qué bueno es poder dar testimonio y decirle, yo sé que mi Señor tiene el control aún en esta situación, gloria a Dios. Manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En medio de la lucha, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, en medio de no tener las respuestas a las preguntas que vienen en tiempos difíciles. Qué bueno es poder decir, Señor, yo quiero dar testimonio en este momento de que vos tenés el control, de que vos estás reinando en mi vida. Y esta es la actitud que nosotros aquí en el pasaje de 1 de Pedro capítulo 2 nos habla cuál es la actitud que debemos tener en nuestro encuentro privado con el Señor, para que después el culto que le venimos a rendir sea un culto que sea digno de Él, que Él reciba la gloria. Ya en el mensaje pasado hemos estado hablando acerca de la iglesia que tiene dos alas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la iglesia de dos alas? Un ala es el ala comunitaria, que es cuando venimos al templo a celebrar, a alabar, a adorar juntos, a celebrar lo que Dios hizo. Y la otra es el ala en el hogar, donde allí compartimos y oramos los unos por los otros, donde compartimos las cargas, donde meditamos en la palabra, donde tenemos comunión unos con otros, que esto es algo hermoso, esto es algo precioso. El culto, mis hermanos, que le rendimos a Dios y que se desarrolla en estas dos alas de la iglesia, tanto el comunitario, lo que hacemos aquí en el templo, tanto también el corporativo, lo que hacemos en los hogares, comienza con nuestra actitud personal de culto que le rendimos a Dios.
nuestro culto racional que le rendimos cada día al Señor. Lo que hacemos en estas dos salas de la iglesia comienza con nuestra actitud personal, de rendición, de culto personal a Dios. Mi hermano, lo que vos haces en lo privado, en comunión íntima con Dios, se va a manifestar en el culto público. En el culto público. Hay veces que me parece que muchos de nosotros venimos el domingo a recargar las pilas. Es como el cargador. ¿Vieron que ahora viene uno de los cargadores de celulares turbo? Te lo cargan en 10 minutos, en 15 minutos, son rapidísimos. Yo me compré uno de esos. Como siempre me olvido de cargar, en 10 minutos se te carga el celular. Y muchos de nosotros pensamos que venimos aquí como si la iglesia fuera el cargador turbo del celular. Me vengo, cargo las pilas, a ver hasta dónde tiro en la semana, a ver si llego hasta el otro domingo. La iglesia no es un cargador de energía. No es el lugar donde yo vengo a reponer las pilas espirituales. Es donde yo vengo a manifestar, donde yo vengo a entregar todo y a rendirle culto al Señor por todo lo que pasó en mi semana, mi hermano. Por todo lo que lo he alabado, por todo lo que he adorado, por todo lo que le he servido. Y le vengo a decir, Señor, vengo a rendirte culto. Entonces yo podemos mirar a los hermanos y poder ver el rostro. Y yo sé quiénes están cargándose, tratando de enchufarse para cargar las pilas. Y aquellos que vienen con todas las pilas cargadas para alabar al Señor. No venimos a buscar una respuesta mágica aquí a la iglesia, mis hermanos. Las pilas espirituales, las fuerzas espirituales las recargamos cada día en nuestro altar personal delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, desechando, poneme el versículo 1 por favor, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Otro pasaje dice, abandonando toda maldad y todo. La nueva vida del cristiano, mi hermano, no puede crecer si éste no renuncia a sus pecados. Acá dice desechando, abandonando, renunciando. La palabra renuncia es abdicar, dejar que eso siga reinando en tu corazón. Mi hermano, gloria a Dios, tenés la libertad para hacerlo. Ya no sos esclavo del pecado. Tenés la libertad en Cristo, podés ser libre del pecado. Porque incluso en la oración de Jesús, del Padre Nuestro, dice, líbranos de la tentación. ¿Va a venir la tentación? Sí, pero dice, tenemos en el Dios Padre el poder para ser libres de la tentación, gloria a Dios. Desechando todo pecado. La palabra puede hacer, no puede hacer en nuestras vidas este proceso de santificación si nosotros no pasamos por un tiempo de confesión. ¿Dónde? En el altar privado, en el altar delante de Dios. Donde Él comienza a revelarme aquellas cosas que mi orgullo, que mi soberbia no me dejan ver. Allí es donde debo postrarme y decir, Señor, te pido perdón. Te confieso esta falta, te confieso este pecado. En segundo lugar, en el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esta es la actitud del Hijo de Dios con su palabra. Fíjense que difiere el apóstol Pedro a lo que le dice el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dice, les quisiera dar comida, pero no los puedo, les tengo que dar leche porque aún son inmaduros. Pero hoy, en el momento de crecimiento del Hijo de Dios,
el Hijo de Dios tiene que tener esta actitud constante de desear la palabra, dice no adulterar la palabra pura, como la desea un niño, como la desea el niño, esa leche constante. Mi hermano, no hay crecimiento sin alimento y no puedo crecer sin el anhelo de profundizar en la palabra de Dios. Yo te diría que tenemos que dejar para este año 2020 de seguir con el tema de pequeño devocional, de leer libros devocionales, que están buenos los libros devocionales, que si a alguno le gusta, le sirve. Pero mi hermano, alguna vez cazá la palabra vos y lee y permití que el Espíritu Santo te confronte y profundice en tu corazón. Y vos tengas que anhelar la palabra tanto, la anhelás, querés alimentarte tanto de la palabra que vos decís, y yo tengo que salir a mi trabajo a las 7, bueno, me voy a levantar a las 5 de la mañana para profundizar en la palabra. Es mentira que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. No queremos hacer los sacrificios espirituales necesarios para profundizarla. Y entonces, ¿qué somos? Somos cristianos débiles. Somos cristianos que no conocen la palabra. Somos cristianos que queremos que el Espíritu Santo haga magia. Oh, Señor, háblame. Y el Espíritu Santo te dice, ¿de dónde te voy a hablar si no tenés la palabra ni en tu mente, ni en tu corazón, ni en tu espíritu? ¿De dónde el Espíritu Santo saca palabra? Saca de lo que hemos estado leyendo, de lo que hemos estado escudriñando. El otro día me contaban la historia de una mujer. Allí estuvimos en San Francisco el día viernes. Una señora inmigrante italiana que cuidaba unas cabras en las montañas de Italia. Se llamaba de apellido Broda, no me acuerdo el nombre. ¿Vos te acordás, Raúl? Una señora que cuidaba las cabras y venía una niña que era valdense. Y esa niña tenía un pequeño evangelio. Y entonces mientras ella cuidaba las cabras, esta niña se sentaba al lado de ella y le leía historias del evangelio. Esta mujer fue comiendo la palabra, alimentándose. Ella se convirtió, se vino a vivir acá en Argentina. En ese tiempo la Biblia era perseguida por el catolicismo. De hecho, se cuenta la historia en Cura Brochero, donde se quemaron, agarraron a un colportor y allí hicieron una pila con las Biblias que tenía y las quemaron allí en la plaza. Y esta mujer empezó a estudiar la palabra, se convirtió leyendo la palabra y empezó a ver a obedecerla a la palabra. Entonces dijo, acá la palabra de Dios dice que si nosotros conocemos a Cristo tenemos que bautizarnos. Entonces tomó a todos sus hijos allí en esa granja, en esa estancia donde vivía cerca de San Francisco y se bautizaron. Hasta que un día llegó un misionero norteamericano que se enteró de que en esa casa se leía la Biblia y fue a hablar con ella. Esta mujer tenía apenas los primeros conocimientos de escuela. Pero dice este misionero, nunca me hicieron un análisis teológico tan profundo como esta mujer me hizo a mí. Ella conoció la palabra leyendo sola y obedeciéndola. Mi hermano, desead con ansias para este 2020 la palabra no adulterada. Porque dice el versículo 2, acá pusimos el versículo 2, para que ellas crezcáis para salvación. Pero me gusta que dice, para que por ella crezcan en su salvación. Es distinto. No crecemos para salvación, crecemos dentro de la salvación. Cuando mamamos de la palabra, cuando la anhelamos, cuando decimos, Señor, háblame en lo profundo de mi corazón. Versículo 4. La otra actitud personal que tenemos que tener para rendirle un culto público a Dios. Al acercándoos a Él, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercarnos a Él.
Pero no es la actitud de alguien que simplemente viene una vez cada tanto y se acerca a Dios. Eso en realidad lo hacemos todos juntos los domingos, los miércoles, cuando nos reunimos en los grupos celulares, nos acercamos a Dios, venimos ante Él. Pero acá está hablando de que conlleva la idea de alguien que se queda, que permanece, de una comunión permanente con Dios. Esto se define con la palabra piedad. La palabra piedad es una relación constante y permanente con Dios, sin límites de tiempo y sin límites de espacio. No hay lugar que yo no tenga comunión con Dios, no hay tiempo en que yo no pueda tener comunión con Dios. Yo admiro a esas personas que Dios las despierta a las 2, 3, 4 de la mañana y se ponen a orar y entienden que Dios las despierta y se ponen a interceder. Gloria a Dios por tu vida, mi hermano. Despertate, te lo pido por favor, porque yo me cuesta un montón. Te pido por favor, despertate, porque yo me cuesta un montón despertarme. En cualquier tiempo, en cualquier lugar, en el tiempo en que vos sientas que has establecido una cita con Dios. Establecite una cita con Dios. Es inamovible. Mi cita con Dios es a las 6:30 de la mañana. El Dios me está esperando para encontrarme con Él. Allí voy a estar. Comienzo adorando. ¿Por qué no tomar un café? Tomar un cafecito. Señor, qué lindo esta mañana, gracias. Ustedes me ven así todo transpirado, pero ya no me quejo más del calor. Miren qué bien. Antes me quejaba el calor, que el verano, cuándo va a venir el invierno. Bueno, vino el invierno, vinieron las boletas del gas, dije, no, que se quede el verano. No me quejo más del calor, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por la humedad. Qué bueno, ¿no? Qué bueno es el Señor. Él quiere, mis hermanos, que nos desafiemos para este 2020 a tener una actitud constante de relación con Él. Juan capítulo 5, versículo 15. Juan capítulo 15, versículo 5. Ya conocemos este pasaje, ¿no? Dice, si permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo primero que nos dice la palabra que es la consecuencia de la comunión íntima con Dios, llevamos mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Tenemos que reconocer esto. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición para pedir todo lo que ustedes quieran? Permanecer en Cristo y que Él permanezca en vos. Que tengas comunión. Y yo te aseguro que vas a pedir conforme al corazón de Dios, no conforme a tus deseos egoístas. Versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La comunión íntima, la piedad nos lleva a glorificar al Padre, que Él reciba la gloria y a tener comunión y a ser sus discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Qué tremendo esto, porque dice que vamos a permanecer en su amor. Y el amor cubre multitud de faltas. Qué bueno cuando permanecemos en su amor. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11, poneme por favor.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La comunión íntima con Dios nos permite establecer una relación de amistad con Dios. Pero la amistad con Dios no es ese amiguismo, donde el amigo lo cubre al otro en su fechoría, donde el amigo es capaz de mentir por él. No, lo que está hablando aquí es la amistad como una relación íntima y permanente con Dios. Y dice, ustedes son mis amigos si me obedecen. La amistad con Dios requiere obediencia, porque estoy en una relación de amistad con el Rey, con el Señor. ¿Cómo termina este pasaje de 1 Pedro capítulo 2? En el versículo 5, por favor. 1 Pedro 2, 5. Vosotros también, escuchen bien esto porque esta es la decisión que tenemos que tomar para este año 2020. Aquellos que estamos en una relación, al acercarnos a Dios, al confiar en Él, al tener esa comunión íntima con Él. Y está diciendo, ustedes que están sobre la roca que es Cristo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La decisión que tenés que tomar es muy sencilla para este año. Vas a ser una piedra viva que pueda ser usada por Dios para edificar el cuerpo. Esto lo está diciendo acá la palabra. Para edificar la casa espiritual, la iglesia. ¿O vas a ser la piedra de estorbo que no sirve para edificar? Que sirve simplemente para estar. Esas piedritas que están allí dando vueltas, molestando, que no son útiles al constructor. ¿Qué quieres ser? Hay un momento que tenemos que tomar una decisión. Estos hermanos nuestros, a quien le escribe el apóstol Pedro, estaban viviendo tiempos de persecución. Estaban viviendo momentos donde se jugaban la vida. ¿Cuál es la excusa que nosotros ponemos para decirle, Señor, y yo no puedo porque esto, porque mi vida, porque mi trabajo, porque mi familia, porque mi estudio, por qué? Si querés seguir a Jesús, tenés que dejar todo. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y en esta mañana que estamos dándole gracias a Dios, si esta palabra es para tu vida, en este culto que le estamos rindiendo a Él en adoración, que parte de este culto que le rendís a Dios en esta mañana, sea rendirle tu vida. Quizás tenga alguna culpa, tengas algún remordimiento y estás pensando, bueno, yo la verdad que en el 2019 no fue un buen año para servir al Señor. Déjalo atrás y predispone tu corazón a ser una piedra viva, una parte de este cuerpo
una piedra viva que Dios use para edificar esta casa espiritual que es la iglesia de Cristo. Y Dios no quiere tu compromiso para el 2020. No quiere tu compromiso, quiere tu rendición, quiere tu entrega. Dice Romanos 12:1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es algo personal ahora. Que cada uno de nosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús, recibimos esta palabra, Señor, para nuestras vidas. Y Padre, acompáñame en esta oración, mi hermano. Si ya este año 2019 estuviste sirviendo, le entregaste tu tiempo, renová tu pacto con Dios. Renová tu pacto con Dios. Y si este 2019 no lo hiciste, este es el tiempo de que cada uno de nosotros le entreguemos, le rindamos nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Si esto es para vos, si estás dispuesto a hacerlo en este año, yo te pido que te pongas de pie allí donde estás, para que en este 2020 vos le sirvas al Señor con todo tu ser, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús.